es de Él, todo es de Él, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre en la cuenta que nosotros tenemos juntamente con Él. Eso es una manera de pensarlo, que todo lo que nosotros tenemos es de Él, pero nosotros tenemos el privilegio de estar en la cuenta con Él, que nosotros podemos estar distribuyendo de lo que Él nos da en la manera que Él. Es importantísimo que lo hacemos, que lo administramos nuestro dinero y en la manera que lo hacemos, porque como vimos en Mateo capítulo 6, versículo 21, que porque donde esté vuestro corazón, ahí estará también. No, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahí estará también vuestro corazón. Es que cómo y qué hacemos con nuestro dinero, con nuestras riquezas, habla mucho de nuestro estado espiritual. De dónde estamos espiritualmente. Por esa razón el Señor Jesucristo habló tanto de la tema de finanzas. Por esa razón 16 de los 38 proverbios que Él habló era acerca de administración, acerca del dinero. Es muy importante. Y ahora, esto es nuestro tercer sermón acerca de estos 4 versículos. Y yo creo que solamente va a haber una más. Ahora, como vimos en versículo 1, en cuanto a la ofrenda, en cuanto está hablando o está realmente respondiendo a una pregunta. Ellos me le mandaron una carta que en capítulo 7, versículo 1, está contestando desde capítulo 7 preguntas de esta carta y parece que es la última pregunta y es de la ofrenda. Y él dice la ofrenda porque es una ofrenda específica y ellos ya sabían acerca de esta colección. Y luego dice hacer vosotros. Hacer vosotros, como dije, es un aorista imperativo. Este verbo es un mandamiento. Y dice, quiero que ustedes hagan también en la manera que lo ordené y lo están haciendo las iglesias en Galacia. Así en la misma manera, hacer este mandamiento. Y así como ordené a las iglesias de Galacia, así es como todas las iglesias recogen esta ofrenda, este colectivo, este donativo, esta coinonía, esta gracia, esta misericordia, como vimos todas las palabras la vez pasada. Y todas esas palabras tienen que ver con esta ofrenda que ellos estaban colectando. Y como les dije, está hablando de una ofrenda especial, de un fondo especial, pero también Pablo está dando aquí principios en cómo debemos dar en general para los santos. Y él lo comienza a explicar en capítulo 2. Como ya hemos visto, ahora ya hemos visto 2 principios del dar y introducimos la vez pasada otro. Y el primer principio que vimos está en versículo 1, donde dice en versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos. Y el primer principio es, ¿por qué damos? ¿Por qué damos? ¿Qué es el propósito? Y vimos que es la ofrenda para los santos. Vimos que la ofrenda principalmente es para los santos. ¿Y quién son los santos? Pues es la iglesia. La iglesia. La iglesia da para mantenerse a sí mismo la vida de la iglesia y todo su pueblo. Eso es. Para las necesidades de la iglesia. Aún en ese entonces era muy, muy diferente que hoy en día. Lo que leyó Josué era muy, muy diferente de lo que vemos aquí en 1 Corintios. Cambia según en la manera que Dios nos gobierna, porque las circunstancias son diferentes. Hoy en día tenemos edificios, luz, sonido, PowerPoint, todo eso es muy diferente. En ese entonces no tenían. Pero en ese entonces tenían más pobres que ahora. Las ofrendas son para invertir. La iglesia se invierte en su propia vida y en su comisión de hacer discípulos.
Eso es el primer principio para el dar. Y ya vimos todo eso. El segundo principio que vimos es que se ve en primera parte de versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y vimos esto, que es significante en que él dice el primer día de la semana, el día del Señor, nuestro día de adoración, que es el día que normalmente la iglesia se reúne. Y con esto vimos que cada primer día de la semana significa que nuestro dar debe ser sistemático y también debe ser parte de nuestra adoración a Él. De nuestra adoración a Él. Es una responsabilidad con que el Señor quiere que nosotros tratamos continuamente. Así como nuestra adoración. Así cuando venimos para adorar a Dios, el primer día de la semana, adoramos a Él, le cantamos cantos, escuchamos su palabra expuesto, Él nos habla, partimos pan con su pueblo, con nuestros hermanos en Cristo, tenemos comunión espiritual con nuestros hermanos. Y en todo eso cuando nosotros tratamos con la administración, la mayordomía de nuestro dinero. En el contexto del primer día de la semana, en el contexto de nuestra adoración a Él. Los dos primeros principios, y ya vimos eso, y están en los últimos podcasts. Ahora, tercer principio. Nosotros lo introducimos la vez pasada. Y también se halla en primera parte del versículo 2. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Dice, cada uno de vosotros. Dice aquí que todos participen. Esto es importante y esto es muy interesante que Pablo les tiene que decir cada uno. Cada uno. Eso sería un buen estudio, estudiar eso. ¿Por qué es que él tiene que decirles cada uno? Y como vimos las estadísticas la semana pasada, que en mayor de las iglesias, 80% del presupuesto es dado o es cubierto por 20% de los hermanos. Eso quiere decir como si el presupuesto de un año de una iglesia es $100,000, que 20% de los hermanos cubren $80,000 de ese presupuesto. Y eso es algo normal en las iglesias. Eso va totalmente contra esto de cada uno de vosotros. Yo sé que unos dicen, pues yo doy acá, yo doy a este misionero, yo doy acá a esta iglesia, yo doy acá, pero tu primera responsabilidad, hermanos, es donde debes sembrar, y es una siembra, es en la iglesia local donde tú permaneces, donde tú eres miembro. Tu primera responsabilidad en cuanto a la administración de tu dinero es ahí. Ahora uno dice, pues yo no pertenezco a una iglesia. Eso es un más grande problema. Porque en la manera que yo leo mi Nuevo Testamento no hay ninguna persona que no pertenecía en una iglesia local. Que no era parte de una iglesia local, que no era miembro, puede decir, de una iglesia local. Eso es algo bíblico, algo que la palabra de Dios enseña. No puedes ir brincando porque no tienes compromiso. Y también los que están sobre ti, los ancianos, como dice en Hebreos 13, ¿cómo van a dar cuentas por tu alma si estás brincando de un lugar a otro? Por eso es importante. Y por esa razón Pablo dice, una de las razones, que es cada uno de vosotros, que son de aquí, de Corinto. Pablo está diciendo que les estoy hablando individualmente, puede decir.
individualmente a cada uno de ustedes, no como iglesia. Les estoy hablando unos, y no como iglesia porque unos lo hacen, otros no lo hacen, no. Él está diciendo, cada uno lo haga. Cada uno lo haga. Él está diciendo a cada individuo en un cuerpo, tú tienes que tomar esto en serio. Y Pablo está diciendo, yo espero que cada creyente ponga algo. Y no le hace que son tus circunstancias. Él no dice si pueden. Él dice, cada uno pongo algo. No solamente los ricos, los que tienen dinero, no. No. Aún la persona que tiene poco debe dar con gozo de eso lo que el Señor le ha dado. Porque si tienes algo para dar. ¿Qué cantidad? No le hace la cantidad. Y vamos a ver eso. La cantidad, claro, será diferente para cada persona, pero así es donde aquí dice, cada uno es individualmente, no como iglesia, no como iglesia, yo quiero ustedes dar así, no. Él no está diciendo como iglesia, él está diciendo cada uno ponga algo. Y claro, dependiendo de tus circunstancias, cada uno su cantidad va a ser diferente. Y claro, si hay necesidad en la iglesia, y eso es interesante, porque muchos hacen esto, muchos pastores hacen eso. Por ejemplo, tenemos un proyecto, necesitamos $5,000. Pues los pastores van a las personas que tienen dinero. Y dicen, ¿sabes qué? Tenemos esta necesidad de $5,000 para este proyecto. ¿Puedo contar con ti por $1,000? Y con 5 de esos, ¿qué pasa? Uno piensa, pues se cumple el propósito. Parece que sí. Pero eso no cumple nada. No produce el efecto espiritual de comunión o de koinonia. Eso no hace nada. Eso no muestra que el amor del evangelio ha impactado a toda la iglesia, sino más 5 dan $1,000 para este proyecto de $5,000. No. Y eso está diciendo Pablo aquí, cada uno. No. Lo que importa es que es individualmente. Individualmente. Así dice, cada uno, aunque tienes poco o tienes mucho. Cada uno. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 8 de los de Macedonia. 2 Corintios capítulo 8. Esto dice, muy interesante. Los de Macedonia querían dar. Macedonia era la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Asimismo, en capítulo 8, versículo 1 de 2 Corintios, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación estaban siendo perseguidos, atribulados, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 2 palabras importantes aquí, abundancia y generosidad. De su grande pobreza, así ellos daban de más. Y en versículo 5 dice, ¿por qué? Dice, y no como esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué es que podían dar así? Porque primeramente se entregaban totalmente al Señor y luego a esta ofrenda. Por lo que importa es que individualmente cada uno toma esto en serio. Y en el primer día de la semana, como parte de tu adoración, Pablo dice, quiero que hagas algo.
ponga aparte algo cada primer día de la semana para que se distribuya para las necesidades de la iglesia. Cada uno. Eso es interesante, más interesante que Pablo tiene que decirles. Ok, ya vimos el primer principio. ¿Por qué damos? Para la necesidad de la iglesia, para los santos. Segundo principio, damos sistemáticamente como parte de nuestra adoración a Dios el primer día de la semana, cada semana. Y el tercer principio es que todos participen. Cada uno de vosotros. No estoy hablando a la iglesia en total, unos sí, unos no. No, cada uno de vosotros. Ahora, ¿cuánto? Eso es la grande $6,000 question. ¿Cuánto es lo que debemos dar? ¿Cómo debemos dar? ¿Cuánto es? ¿Qué es cuánto debemos dar? Cada uno ponga algo aparte según haya prosperado. ¿Cuánto es? Pues lo que las iglesias siempre hablan es de qué? Los diezmos. ¿Qué no? Los diezmos. Las primicias que son 10% de lo que Dios te ha prosperado. ¿Es correcto? 10% es la cantidad. Así es la manera que lo ven, que es en el Antiguo Testamento, en la manera que el Antiguo Testamento según enseña, lo dicen, es el diezmo, debemos dar el diezmo, 10%. Y es cierto que lo podemos ver en el Antiguo Testamento. En Números capítulo 18, versículo 19-24, Dios dice que tienen que dar 10% a Dios, y eso es para los levitas. 10% para los levitas. ¿Ok? Los sacerdotes o los líderes, podemos decir. Los levitas, los sacerdotes eran los que gobernaban el pueblo de Dios en esos tiempos. Esto era para mantener el gobierno teocrático que existía en Israel en el Antiguo Testamento. Y los diezmos dados como impuestos eran para los levitas. Eran para pagar a mantener a ellos, quienes servían al pueblo para sostener a ellos. Y como sabemos, en la conquista ellos no recibieron tierra por heredera. Ellos eran los que, como gobernaban, ellos eran los que, los sacerdotes. Pero este diezmo era requerido. Era como un impuesto. No, era impuesto. Era impuesto. Primer 10%. Pero es requerido. De cada año. Luego en Deuteronomio 14, el pueblo era obligado a dar 10% para, y esto para los productos que usaban para las fiestas, las celebraciones judaicas. Otro impuesto de 10%, diezmo, para las fiestas nacionales, promoviendo unidad entre el pueblo de Dios. Así, cada año 10% para los levitas, 10% cada año para las fiestas. ¿Cuánto es eso? 20%. Impuestos. ¿Cuánto promedio pagamos nosotros en el gobierno que vivimos hoy cada año? Más o menos 20%. No ha cambiado mucho. Eso sí. Pero también en Deuteronomio habla de otro diezmo. Este diezmo se recogía cada 3 años. Cada 3 años. Y esto era para alimentar y cuidar al huérfano, la viuda y los pobres. Era como un welfare del gobierno. Y eso se recogía cada 3 años, 10% cada 3 años, que eran 3.33% por año. Ahora,
10% levitas, 10% para fiestas, 3.3% para los pobres. Era lo que recogían cada año. Escuchen esto, por impuestos. Impuestos. Esos son diezmos regulares en el Antiguo Testamento. Porque si queremos poner el diezmo, tiene que ser algo que recogían regularmente. No puede ser como el diezmo que dio a Abraham, a Melquisedec, porque él dio 10% solamente una vez. O lo que Jacob dio a Dios 10%, pero solamente una vez. Eso eran los tiempos antes de Moisés. Cuando habla de diezmos, cuando la iglesia hoy moderno habla de diezmos, está hablando de esto, que no tiene nada que ver con la cantidad que nosotros debemos dar. Están hablando de estos porque estos son diezmos que se colectaban cada año. Cada año. El diezmo nunca era parte, hermanos, de la ofrenda voluntaria. Jamás. Nunca era del corazón voluntario el dar. Pero eran impuestos requeridos. Por esa razón dice en Malaquías 3, cuando dice traer todos los diezmos de la alfolía y hay alimento en tu casa. ¿Cuántos han escuchado eso citado cuando van a recoger la ofrenda? Pero Malaquías lo decía en un contexto de un pueblo alejado de Dios, y Dios está confrontando su rebelión, su infidelidad y su pecado, y está diciendo, paga vuestros impuestos, es lo que está diciendo. Pero lo usan totalmente fuera del contexto. Así el diezmo en el Antiguo Testamento no eran ofrendas voluntarias, dados a Dios por amor a Él. Eran pagar vuestros impuestos. Pero claro, hubo ofrendas voluntarias en el Antiguo Testamento. Pero esa era más allá de lo que son los diezmos. Y así como en el Antiguo Testamento, hoy nosotros pagamos impuestos y hoy nosotros damos voluntariamente ofrendas de nuestro corazón a Dios. Ok, pues ¿qué es la manera que Dios quería que ofrendan en el Antiguo Testamento? Buena pregunta. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Eso es el Antiguo Testamento. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosando de mosto. Wow. ¿Cuánto es lo que deben dar? Lo que uno quiere. Aquí no hay cantidad. Lo que uno quiere. Honra al Señor y da lo que tú quieres. Pero hay que recordar que lo más generoso que eres, ¿qué? Mejores cosechas, graneros llenos en abundancia. Ahí hay un principio. Puedes dar lo que tú quieres de las primicias, de todos tus frutos. No dice cuánto, 10%, 20%, 40%, 2%. Pero acuérdate, de según la cantidad que tú das, mejores cosechas, graneros llenos en abundancia. Mira Proverbios 11:24. Proverbios 11:24. Aquí dice, hay quien reparten, hay los que dar, y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo,
son tacaños, pero vienen a pobreza. ¿Quieres perder tu dinero? ¿Quieres retenerlo? Tratar de amontonarlo. ¿Quieres que sea añadido? Este proverbio dice, repártelo. Dar. Y versículo 25 dice, y el alma generosa será ¿qué? Prosperada. Prosperada. Ahí está el principio para el Antiguo Testamento en el dar. No es el diezmo. El diezmo y el tercer del diezmo, no. Y hay muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Muchos, pero por cuestión de tiempo no podemos verlos. Pero en cuanto uno da generosamente, y así es como Dios, del corazón, no requerido, y Dios prospera. Por esa razón Dios no da una cantidad, pero sí dice con lo que das, esto es bíblico, con lo que das, yo lo voy a multiplicar. Y con lo que tú detienes, no va a ser multiplicado. No es que te lo va a quitar, es que no va a ser multiplicado. Así debemos ser generosos en nuestro dar. Y uno sigue diciendo, ¿pero cuánto? ¿Cuánto es lo que tengo que dar? Dame un número, así será más fácil. ¿O cómo damos hoy en día? Es igual en el Nuevo Testamento. Primero es que debemos pagar nuestros impuestos. Vamos a Romanos capítulo 13. Yo creo que todos saben lo que Romanos 13 se trata, del gobierno. Aquí dice, capítulo 13, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios, los de IRS. Son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Cómo es que nosotros debemos dar en el Nuevo Testamento? Pues primeramente tenemos que pagar nuestros impuestos. Porque si no los pagamos, estamos robando ¿a quién? Son siervos de Dios. Estamos robando a Dios. Así como Dios requería en el Antiguo Testamento, diezmo, tercer del diezmo, así Él está pidiendo nuestros impuestos calculados, no chapuzas. Él quiere que nosotros pagamos nuestros impuestos en la misma manera antiguo como el Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento dice, como en el Antiguo, pagas tus impuestos y luego dar a Dios voluntariamente. O lo que está en tu corazón a dar. No es diezmo, no es porcentaje. En nuestro dar, eso totalmente ¿qué? Depende de cada uno de ustedes. Eso depende de ti. No hay cantidad. Pero hazlo cada semana. El primer día de la semana, como parte de tu adoración. Y como David dijo en 2 Samuel 24, no ofreceré a Jehová, mi Dios, ofrenda que no me cuesta nada. Él está diciendo dar sacrificialmente. Cuando das, debes dar sacrificialmente, dar generosamente. Y es verdad, cuando uno comienza a dar a Dios, ahí es donde Él lo regresa. Y Él lo regresa generosamente. Es como sembrando una semilla. ¿Qué pasa cuando lo siembras? Dios lo multiplica. Como vimos cuando estamos mirando 1 Corintios 15. Entra una semilla, sale un árbol de naranjas, un árbol de manzanas. Lo multiplica. Es una siembra. Mira Lucas capítulo 6. Este principio. En Lucas capítulo 6. Versículo 38.
El Señor Jesucristo mismo dice, dad. Dar. Ok, Señor, ¿cuánto? Él dice, dar, pero ¿cuánto? ¿Cuánto quieres que doy? Pero no solamente dice dar, dice, dar y se os dará. Y mira esto. Dice, y os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo, en your lap. Wow. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, dar y se os dará más de lo que tú diste. Rebosando, dice él, rebosando. Luego dice, mira, aquí, 38, porque con la misma medida con que midís, os volverán a medir. ¿Qué quiere decir eso? Dice que el único en lo que vas a ver multiplicación es con lo que tú das, con que tú mides. Con eso vas a ser dado, va a ser multiplicado. Es el mismo principio del Señor Jesucristo. Tú das y a esa medida será dado, multiplicado. Ahora, cuando piensas, ¿cuánto debo dar? Pues depende en lo que quieres que Dios te regresa. Lo que tú quieres que Dios te multiplica. Así en el Antiguo Testamento, Proverbios 3, como en el Nuevo Testamento. Pero mira 2 Corintios capítulo 9. Hablando de esta misma ofrenda. Versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembre generosamente, generosamente también segará. El mismo principio. Lucas 6:38, Proverbios 3, el mismo principio. El mismo principio. La cantidad que das va a determinar cuánto vas a recibir. Versículo 7. Cada uno, ahí está otra vez, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama que el dador que alegre. Y Dios es poderoso, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, escucha esto, para mí es tremendo, siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Escucha eso, que vas a tener siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. ¡Qué bendición! Nadie va a poder decir, yo tengo necesidad. Porque es una promesa. Es una promesa que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¡Qué tremendo y qué bendición! Versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, provea y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia. Vas a recibir lo físico en abundancia y también los frutos espirituales de justicia cuando inviertas tu dinero con Dios. Vas a ser bendecido en lo físico y bendecido en lo espiritual. Como dice aquí, frutos de vuestra justicia. ¡Wow! ¡Qué tremenda inversión, hermanos! Por eso les dije la vez pasada, tienen una estrategia de inversiones eternos. Ahí es donde debemos estar planeando. ¡Ay! Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué?
es una fe muerta. Y esto es cierto también con lo que haces con tu dinero. Vamos a Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? Es bueno. Que Dios es uno es bueno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió en la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así que la fe sin obras es muerto. Porque uno que nace de nuevo no piensa en una cantidad. Él da como generosamente por lo que Dios le ha dado a él. Le voy a repetir eso, hermanos. El que ha nacido de nuevo no piensa en cantidad. Él da generosamente por lo que Dios ya le ha dado a él. Eso es parte de tu corazón que Dios cambia. Muchos ejemplos en la palabra de Dios. Un bueno es Zaqueo, el cobrador de impuestos chaparro. Cuando Dios le convirtió, ¡pum!, comenzó a repartir su dinero. Y el Señor Jesús dijo, salvación vino a esta casa. Él es hijo de Abraham, hombre de la fe. Eso es parte de tu corazón que Dios cambia. Me cambió a mí. Me dolía dar. Pero ahí es una de las áreas que Dios trató conmigo. Pero algo que Dios cambia en tu corazón es la manera que tú piensas de las riquezas de este mundo. Realmente. ¿Cuánto debes dar? ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? Tú das lo que tu corazón decide. Según haya prosperado, pero tú decides. Hay libertad. En Cristo hay libertad. Pero tú lo vas a dar sin que te afliges, ni por necesidad. Porque Dios ama ¿qué? El dador alegre. Ahora, ¿cuánto es lo que das al Señor? Todos aquí ya saben. Yo voy a decidir, cada uno dé como Él quiere. Yo decido.
¿Quién es el que debe dar? Cada uno. Individualmente, no colectivo como iglesia. Unos sí, unos no. Cada uno. ¿Cuándo debes dar? Cada primer día de la semana, como parte de tu adoración. Que sea sistemática. ¿Y por qué es lo que das? Para los santos. Para la iglesia. Y sus necesidades. ¡Wow! Qué tremendo enseñanza en estos pocos versículos del apóstol Pablo. Y creo que la semana que entra terminamos aquí estos versículos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú no solamente nos dejas huecos en lo que debemos hacer, Señor, en cuanto a las ofrendas. Tú nos enseñas específicamente los principios, Señor, para tu iglesia, para el sostén de tu iglesia. Y te damos gracias, Padre, porque no somos huérfanos, que nosotros tenemos el Espíritu que mora en nosotros, que nos guía a estas verdades. Pedimos ahora, Señor, que nos ayudas a guardar estas cosas en nuestro corazón y aplicarlos a nuestra vida, a mostrar que nosotros tenemos una fe que no es muerta, que se justifica por nuestras obras. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.